Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, con la fe, con la confianza de que tú estás ya aquí en este lugar, porque tú eres el invitado en esta casa. Así te pido, Padre, que seas tú ministrando tu pueblo, que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar, para bendecir, para sanar, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener la palabra de esta noche. El texto bíblico es Lucas 15, 11 al 16. Es la parábola del hijo pródigo, pero no la vamos a leer toda, es muy larga. Vamos a leer hasta el 16. El tema, el hijo pródigo. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Amén. Como vemos, la parábola del hijo pródigo es una enseñanza muy hermosa, en donde todo cristiano la conocemos y nos damos cuenta que como hijos de Dios también tenemos a un Padre que le pedimos. Aleluya. Muchas veces le pedimos cosas grandes y decimos, ¿por qué Dios no lo da? Pero Dios sabe que el día que nos dé todo lo va a pasar como el hijo pródigo. Amén. Si muchos con un empleo bueno que tomen, después de que piden su milagro, ya no aparecen en la iglesia, no digamos que reciban la herencia. Pero él dice, meditando en la situación negativa que estaba viviendo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Amén. En el momento que le llega el hambre, él se recuerda que los jornaleros vivían mejor que lo que estaba viviendo él. Amén. El joven o el hijo pródigo estaba perdido, lejos de su casa. No sabía ni dónde estaba. Había malgastado su herencia viviendo desordenadamente. Y no es
que estuviera perdido porque no conocía el lugar, sino que perdido en lo que, porque él no sabía qué es lo que quería, o no entiende a veces el ser humano qué es lo que busca. Dios nos da todo, Dios nos bendice, Gloria a Dios. Dios nos prospera, Amén. pero aún insensatos buscamos riquezas. Las riquezas que ven sus ojos son perecederas, Amén. pero lo que no ven sus ojos solamente por medio del Espíritu son eternas. Amén. Sí, amén. Y esa es la búsqueda de un hijo de Dios. La Biblia dice que estaba perdido. En el momento que nosotros meditamos en que aquel hijo pródigo estaba perdido, muchos llamados cristianos se han alejado de Dios Amén. y se pierden porque les place disfrutar de lo que el mundo les da o ofrece. Pero aún conociendo o sabiendo de que la necesidad es latente, no vuelven a buscar al Padre, no vuelven a los pies de Cristo. Es el momento de meditación. Muchas veces tomamos la palabra de Dios como si Dios fuera el necesitado. Pero Dios lo que tiene es amor por nosotros. Y eso es lo que no hemos entendido, que el amor de Dios excede todo conocimiento. Aleluya. En Él, o para Él, no hay raza, ni color, ni credo. Él lo que espera es que el hijo se arrepienta, o que el que quiere ser hijo se arrepienta de corazón. Gloria al Señor. Jesús dijo que había venido con el propósito de buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Todos nosotros hemos sido encontrados por el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, amén. Si usted medita, no puede decir es que yo porque soy inteligente. No, en algún momento necesitó esa palabra viva, ese amor de Dios. Amén. Amén. Y cuando llega a los pies de Cristo, usted recibe el amor de Dios, Amén. el amor del Padre. Nosotros, en nuestro pensamiento o nuestra manera de vivir, no tenemos el conocimiento de lo que es la vida espiritual y que es ser hijo de Dios. El hijo de Dios no es el que va a la iglesia solamente a oír y a orar. El hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre. Amén. Cuando nosotros entendemos que la voluntad del Padre es amar a Dios con todo el corazón, como amar al prójimo, como a nosotros mismos. Amén. Sí, amén. Piense en esa palabra, perdido. Nosotros un día estuvimos perdidos. Amén. Amén. Ahora hemos encontrado el camino para encontrar la salvación. Gloria a Dios. Amén. Pero hay muchos que llegando y conociendo el camino de salvación se pierden y viven como el hijo pródigo. No encuentran la manera de decirle al Padre, perdóname, aquí estoy. Nosotros
como creación de Dios y el que ha aceptado a Cristo somos hijos de Dios, debemos de humillarnos, presentarlos con toda nuestra humillación a Dios. Sí, amén. En el momento que usted determina servirle a Dios, no es solamente hacer algo o una sola cosa, sino enseñarnos a vivir santos y piadosamente en este caminar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos que están perdidos y no se dan cuenta. El hijo pródigo podía comparar su estado de necesidad o de hambre con el estado de un siervo, de un empleado. Ya no se sentía que era un hijo, sino que decía que aún los criados vivían mejor que él. Amén. Amén. Pero él no había apreciado su herencia y su condición de hijo. Y eso es lo que pasa en las iglesias o en los hijos de Dios. No apreciamos el sacrificio de Cristo, no cuidamos nuestra heredad, Sí, amén. porque usted es heredero. Si no ha entendido que usted cuando aceptó a Cristo se convierte en un heredero. Amén. Esa herencia que usted busca no es terrenal. Es por eso que todos lo tenemos o lo hacemos el camino de Dios a un lado, porque vivimos en la carne, no sabemos qué es vivir en lo espiritual. Amén. Y la necesidad, lo importante que es vivir en lo espiritual. Gloria al Porque el día que nosotros tengamos que entregar cuentas al Creador, solo hay dos caminos. Amén. Uno para salvación y otro para condenación. Señor. Amén. Sí, amén. Gloria al Señor. La salvación o el arrepentimiento es antes de que usted muera. Amén. El hijo pródigo buscaba algo que ni siquiera sabía lo que era, y durante todo el tiempo lo había tenido en casa. Él sabía que ahí estaba su futuro, pero aún no se había dado cuenta y malgastó la heredad. Amén. Pero la parábola dice que el hijo pródigo volvió en sí o en su juicio, recapacitó, se vio como era, vio su estado de pobreza y de hambre y vio lo que era antes de ese estado. Amén. Amén. Recapacitó. Pero nosotros vemos que muchos salen del caminar de Dios o de la protección de Dios y no somos capaces de recapacitar, Amén. de arrepentirlos y buscar el camino correcto. Gloria a Dios. Cuando tenía hambre y le hacía falta comida, deseaba saciar su vientre de las algarrobas que le daban a los puercos. Amén. ¿Saben qué son algarrobas? Son unas vainas que dan una fruta que dan los árboles en el Medio Oriente, y eso le dan a los puercos cuando hay hambre. Eso deseaba comer él. Tenía hambre y no encontraba con qué saciarse. Amén. Amén. Pero usted y yo tenemos a un Dios poderoso que puede permitir saciarnos de esa Amén. hambre, Gloria a de Dios. esa sed, de esa necesidad. Solo basta que nosotros seamos capaces de humillarlos y
presentarlos a Dios diciéndole, Señor, aquí estoy, Amén. para que seas tú dándome forma, porque Él es el alfarero. Sí, Sí, amén. amén. Y dijo, yo estaba mejor antes con mi padre. Se dio cuenta de que su padre era aún mejor que lo que tenía. Así que él entra en razón. No puedo ser un hijo de mi padre, dice. He pecado. Cuando él dice o reconoce que ya no puede ser digno de ser hijo, él sabe que ha perdido esa oportunidad. Sí, amén. Amén. He pecado contra él, dice, pero yo puedo ser un buen trabajador Amén. para él. O sea, ya no tenía la ilusión de llegar y ser aceptado como hijo, sino como un jornalero. Amén. Amén. Voy a ganarme la vida, y así se dirige a casa. Nosotros también tenemos que ganarnos la vida eterna. Amén. Amén. En un momento de meditación y de recapacitar y pensar que solamente en Cristo hay salvación. Sí, amén. Gloria al Señor. Mientras camina, él medita en lo que va a decir a su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Amén. Él, en su sentir, no solo lleva el hambre, sino la tristeza, la aflicción. Dice en la carta de los Hebreos que cuando el hombre peca determinadamente, queda una horrenda. Es eso lo que tenía él. Cuando nosotros hacemos algo que no agrada a Dios en nuestra alma, en nuestro cuerpo, nuestro espíritu, redarguye y nos hace sentir tristeza, aflicción. Sí, amén. Y muchas veces es por una cosa sencilla, por una mala palabra, por un mal acto que tenga usted, no digamos pecado de muerte. Amén. Amén. Él iba pensando y afligido qué iba a decirle su padre. Pero él le dice, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero mucho antes que llegase a casa, su padre le vio Amén. y corre hacia él y lo abraza y besa. Aquel padre lo recibe con amor de padre. Amén. Ese es nuestro Dios también. Si usted hace algo que no agrade a Dios, preséntese a Dios y Él le recibirá con todo el amor que tiene. Amén. Aleluya. Amén. En el momento que el corazón del hombre experimenta humillación y el deseo de regenerarse, el Señor está dispuesto para amarle. Amén. El padre le dice al siervo, ve rápido y sacad el mejor vestido, poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies. Aquel hombre lo recibe con una ropa, con la mejor ropa que tenía, Amén. Amén. con un anillo. Cuando usted llega a Cristo, ¿cómo lo recibe Cristo? Él lo recibe con algo más hermoso.
Él vuelve o él sella su vida Amén. por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Él le da lo más hermoso que Él puede darle al hombre. Sí, amén. Amén. El Padre dijo, mi hijo estaba perdido y es hallado. El gozo de él era que había encontrado al hijo que estaba perdido. Aleluya, gloria a Dios. Así se alegra Cristo cuando nosotros o alguien que se arrepiente de corazón o se ha alejado de Dios y regresa humillado. Sí, amén. Dios le recibe con gozo. Él lo recibe dándole un comienzo, Él le da las arras de su Santo Gloria a Espíritu Dios. Amén. para que usted reinicie el caminar con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Él siguió siendo hijo, aunque estaba lejos o perdido. Dios, por su arrepentimiento, también le toma como su hijo. Amén. Gloria al Señor. Todo esto demuestra a todos a su alrededor que este joven es acogido como un hijo, no como un siervo. Dios en su grandeza lo mismo hace con el cristiano. Él lo recibe como hijo. Gloria a Dios. Entonces el Padre dice, vamos a tener una fiesta. Gloria al Amén. Señor. ¿Sabe usted que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo? Amén. Gloria a Dios. Porque usted vale mucho para Dios. Gloria a Dios. Eso es lo más hermoso, el permitirle a Dios que se manifieste en su corazón. Amén. La manifestación del amor de Dios es lo que nosotros no entendemos, y le voy a explicar por qué el ser humano no puede entender la manifestación del amor de Dios. La mayoría de seres humanos quieren ver para creer. Amén. Es por eso que el diablo ha tomado ventaja haciéndoles imágenes y les adoran y creen en ellas, porque ese es el ser humano, quiere ver para creer, Amén. porque no ha entendido que Dios es espíritu y que usted vive en el espíritu, Amén. que usted ha podido sujetar la carne al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Ese es un problema bastante grande, porque está haciendo falta conocerlos y decirle a Dios, dame sabiduría, dame la oportunidad de conocerme y conocerte. Amén. Aleluya. Porque si no conoce a Dios, ¿por qué lo va a amar? Si no sabe quién es, ¿por qué va a amar a Dios? Si no sabe que por Él respira, si usted no sabe que cuando ve que las hojas de los árboles se mueven y dan el aliento de vida, ¿cómo puede creer que Dios formó toda la naturaleza? Aleluya. Usted tiene que meditar en todo momento. Usted tiene que darse cuenta que Él es la luz del mundo. Amén. Él es la vida. Amén. Por eso dice, yo soy la verdad y la vida. Amén. Cuando usted entiende que Él es la verdad y la vida, usted entiende que todo lo que ve en sus ojos es Dios. Amén. Ahí está Dios. En el momento que usted siente algo por buscar de Él, sabe que es Dios el que le está llamando. El diablo no le va a decirle en la escritura, órale a Dios.
ahí sabe que está Dios manifestándose, porque la obra benigna de Dios se está manifestando en el corazón del hombre. Amén. Ese es Dios. Pero si le dio deseo de hacer algún mal o de pecar, ese no es Dios. Amén. Ese es el diablo que quiere entrar a su corazón. Sí, amén. Y no solamente están perdidos los que están en el mundo, sino también muchos llamados cristianos podemos perder nuestro camino por la ignorancia en la palabra de Dios. Amén. Nunca tomen a mal cuando se les explica lo que es ignorancia acerca de la palabra de Dios. Alguien dijo, yo no voy a la iglesia porque me tratan de ignorante. No, no estamos hablando de una ignorancia secular, sino falto de conocimiento en lo espiritual. Porque si usted y yo conociéramos lo espiritual, el diablo no se acercaba a ninguno de nosotros. Porque el poder de Dios se movería con poder y autoridad en su casa, en su trabajo, en donde quiera que esté un cristiano. Sí, amén. Muchas veces nosotros somos fieles a la iglesia, fieles a la lectura de la palabra, pero muchas veces nos sentimos lejos de Dios. Amén. ¿Por qué pasa esas cosas? Porque está leyendo, está orando y lo está haciendo carnalmente, no lo está haciendo espiritual. La palabra de Dios, cuando la va a leer, órele al Señor. Amén. Amén. Cuando va a orar, que nazca de su corazón. Cuando usted hace todo en el nombre de Dios, será bendición. Sí, amén. Hemos dejado que situaciones, luchas por sobrevivir, nos separen del amor paternal de Dios. Pero al igual que con el hijo pródigo, había un asiento vacío esperando a la mesa del Padre. La comida estaba preparada, pero el hijo no estaba ahí para comerla. Amén. Lo mismo pasa en las iglesias. La banca está esperando a los que determinan no buscar de Dios. Amén. Sí, amén. El alimento está ahí esperándoles. El sustento, la vida está esperándoles. Y si vienen con un corazón arrepentido, de igual manera el Señor les recibe. Nosotros tenemos mucha enseñanza bíblica. Dice en el libro de Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Sí, amén. Amén. ¿Por qué esta lectura dice quién nos separará del amor de Cristo? Muchas veces no tiene que haber angustia, no tiene que haber espada, no tiene que haber tribulación, hambre o desnudez. Lo que hay en el cristiano es desamor, falta de conocimiento que Dios le necesita, le busca, porque Dios lo busca. Dios le ama. Y eso es lo que no hemos entendido. Porque si entendiéramos el amor de Dios, no cupiéramos en la iglesia. Pero no hay amor a Dios. Amén. Y las promesas de Dios son tan grandes, son poderosas, son fieles y verdaderas.
¿A quién le ha gustado leer el Salmo 23? Amén. Es algo hermoso en donde usted tiene promesa de Dios. Usted tiene bendición solamente cuando usted con todo amor y deseo lee ese salmo, recibe una bendición. Sí, amén. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el Dios de quien les predico. Sí, amén. Ese es el Dios que no importa que nosotros hayamos hecho algo que no le agrada, como el hijo pródigo. Amén. Él es grande para recibirlo. Sí, amén. Él es grande para guiarlo. Gloria a Dios. Confortará mi alma, dice. Lo que les estaba diciendo, que iba pensando aquel hombre que le iba a decir a su padre cuando llegara. Pero sabe que Dios es capaz de confortar su alma. Amén. Amén. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es ahí donde Dios juega un papel muy importante en su vida, Sí, amén. porque no solo por amor a nosotros, sino que por amor a su nombre, porque Él se hizo una promesa. Su palabra es inmutable. Amén. Y es ahí donde nosotros alcanzamos la salvación, el amor de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirá aliento. ¿Cuántos han meditado estos textos bíblicos? Amén. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor está con todo aquel que ha creído. Gloria a Dios. Por eso dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Cuando usted medita un poco esta lectura bíblica, sabe que Dios es tan grande su amor que no lo dejará si usted es capaz de arrepentirse y de humillarse ante su presencia. Amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es el deseo de todo hijo de Dios. Amén. Morar en la casa de mi Padre. En el momento que nosotros meditamos en la gloria de Dios, como meditamos en el castigo eterno, nosotros debemos de sentir temor. No miedo. Temor es algo diferente, porque cuando usted siente temor a Dios, se aleja del pecado, Amén. se aleja de la maldad, se aleja de todo aquello que no agrada a Dios. También nosotros, iglesia, no nos damos cuenta de que Dios tiene una mesa preparada, tiene una comida preparada para cada uno de nosotros. Amén. Nos espera algo hermoso, pero eso tiene un precio: arrepentimiento, Amén. Gloria a Dios. obediencia. Muchas veces conocemos qué quiere Dios de nosotros. Hay una lectura cuando el Señor le dice al profeta qué quiere de él.
Usted y yo sabemos qué quiere Dios de nosotros. Y le dijo, quiero obediencia, Amén. quiero servicio. No le dijo que quería otra cosa, obediencia y servicio. Sí, amén. Y eso es lo que está haciendo falta, obedecer a Dios, servirle a Dios. Gloria a Dios. En el momento que usted hizo un compromiso con Dios, Dios también se compromete con usted. Y ese compromiso tiene un valor muy grande, porque Dios tiene el compromiso de protegerle, de bendecirle, de guardarle, pero usted tiene el compromiso de serle fiel a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿dónde está la fidelidad a Dios? Tenemos que recapacitar y saber que aunque los sentimientos varían, Cristo nos ha hecho cercanos al Padre, Sí, amén. porque en otro tiempo estábamos lejos de Dios, pero por la preciosa sangre de Cristo, Dios perdona nuestros pecados. Amén. Por la sangre poderosa de Cristo, Gloria. Dios oye el clamor de su corazón cuando clama al Señor. Muchas veces las ovejas van y buscan aquí y allá, tratando de comer un poco de esto y un poco de lo otro, y no saben, por no tener o por no ser guiados por el pastor, no saben que hay pasto, hay lugares hermosos en donde puede ser pastoreado, Amén. en donde puede ser saciado de lo que necesita su vida. Gloria a Dios. Muchas ovejas andan como ovejas sin pastor, para un lado y otro, y no encuentran esa paz, ese amor, ese poder de Dios. Y al no encontrar ni el amor ni el poder de Dios, terminan alejándose, o se vuelven viciosos de vivir de iglesia en iglesia sin encontrar el amor de Dios. Amén. Dios te está buscando en esta noche. Dios es grande y poderoso. Dios quiere que recapacite, porque Él, por medio de su Santo Espíritu, llega a su conciencia. Por medio de un texto bíblico, llega a su conciencia, a su corazón. La voz de Dios está sonando en su mente y en su conciencia. Ahora, ¿dónde está esa conciencia? ¿Dónde está el amor de Dios? No hay que escondernos del amor de Dios ni de la presencia de Dios. Si ahora mismo se siente lejos del calor de Dios, si por el descuido tú has dejado que el fuego se apague, es el momento de volver a entrar a ese fuego espiritual. La Biblia dice, acerquémoslos pues confiadamente. ¿Por qué tenemos que acercarlos confiadamente? Porque es ahí
donde está la morada para nosotros. Dios no está lejos, Amén. Amén. sino que está esperando que nos demos cuenta que hemos descuidado nuestra vida espiritual y que nos hemos apartado del amor de Cristo. Amén. Muchas veces alguien me dijo, es que son jóvenes o es que son ancianos. Jóvenes o ancianos, para todos hay un mismo lugar. Los que obedecen al reino y los que desobedecen al infierno. Amén. Amén. La juventud no le quita que obedezca a Dios o que sea sabio, porque la sabiduría proviene de Dios. Amén. Lo anciano tampoco le quita que usted conozca a Dios y le obedezca a Dios. Gloria al Señor. En el momento que nosotros, como el cuerpo de Cristo, sentimos gozo en el corazón, es porque Dios está manifestando en el corazón nuestro. Amén. Amén. Pero si alguien se siente perdido sin encontrar una sólida base en que tomar conciencia, simplemente busque el fundamento que es Cristo. Amén. Gloria a Dios. O dele una mirada a la palabra inmutable de Dios. Nosotros tenemos 5 sentidos. Nosotros tenemos un corazón. Amén. Somos cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Pero en ese cuerpo tripartito hay algo que usted no ve ni conoce, que es su alma. Amén. Y no está pudiendo sujetar su alma porque no conoce al que sujetó todas las cosas bajo la planta de los pies de Cristo. Sí, amén. Amén. Porque el día que usted conozca eso, usted podrá sujetar su alma y su carne para que pueda amar a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que ha perdido desde que comenzó su peregrinación en esta tierra? Ha perdido su camino hacia el reino, ha perdido esa comunión íntima con el Señor, ha perdido tu primer amor, ha perdido tu pureza, has perdido la pasión por las almas. Si eso es lo que le afecta, hay un Dios poderoso que le puede llevar a recapacitar. Gloria a Dios. Porque muchos llegamos a perder algo en nuestra vida y no sabemos cómo encontrarlo. Amén. Muchos pierden la paz. Muchos pierden el amor a Dios. Amén. Muchos pierden su pureza. ¿Saben qué es perder su pureza, verdad? Es cuando peca y vuelve al mundo. Es ahí donde usted debe de meditar qué es lo que está perdiendo. Amén. Muchos perdemos hasta la vergüenza Amén. y hacemos cosas que no debemos de hacer como hijos de Dios. Amén. Y es donde el diablo toma ventaja y nuestra salvación se está alejando más y más. Amén. Amén. Día con día usted se llama cristiano, pero Dios ya no está en su corazón. Sí, amén. Y no es que Dios no nos ame, sino que nosotros no somos capaces de amar a Dios. Sí, amén. El momento de bendición, el momento de milagros, de sanidad,
el momento de aceptación se está perdiendo. Retomemos el camino y lleguemos arrepentidos, pero regenerados, Amén. para poder heredar el reino de Dios. Amén. Así como el hijo pródigo llegó arrepentido y humillado, es el deber de todo ser humano humillarnos ante la presencia de Dios, y la salvación no se hace esperar, porque en la obediencia, en el arrepentimiento está la salvación de nuestras almas. Amén. 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 Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Saben que el Señor se mueve en este lugar. Así es, Señor. Créanle que van a ver cómo se manifiesta el Señor. Pónganse de pie, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres poderoso, y estás esperando esos corazones arrepentidos, humillados ante tu presencia. Ahora, Padre, encomiendo este cuerpo de Cristo en tus manos de poder, y sé tú, Padre, sanando esos corazones, sanando esas almas, sanando, Padre, esos cuerpos enfermos y debilitados. En el nombre de Jesús, cancelo todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de desánimo, todo espíritu de demonio, como brujería, hechicerías, santerías, en este momento son vencidos en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Créale al Señor que Él está aquí para sanar, para bendecir, para libertar, porque Él es grande, y en su grandeza se mueve ese poder santo y maravilloso. En el nombre de Jesús, levanta de estas almas todo desánimo, cansancio, dolencias, se van en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre del Señor. Y en esta hora, Padre, sujeto todo espíritu de demonio en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios. En tu nombre hablaremos nuevas lenguas. En tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En tu nombre declaro que esta iglesia, este cuerpo de Cristo, es bendecido, es libre, es sano en el nombre de Jesús. Cautividades se van, porque hay un Dios vivo y poderoso. Como los que ven en otros países esta palabra, levante su mano y créale que mi Dios es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso. Y yo en el nombre de Jesús ordeno a toda enfermedad que salga de sus cuerpos. En el nombre de Jesús reprendo desánimo, maldición y toda obra de las tinieblas. Declaro en el nombre de Jesús que hay poder en la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo se manifiesta en milagros y señales. En el poderoso nombre de Jesucristo pedimos, Padre, por todo este cuerpo de Cristo, por nuestros hijos, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, nuestras finanzas. Pedimos por nuestra nación. Sé tú bendiciendo nuestra nación. Así pedimos por México, Centroamérica, el mundo entero, por ese pueblo de Israel. En el nombre de Jesús pedimos por nuestras escuelas, por hospitales, por esas cárceles. Hay poder en Jesucristo, y donde quiera que estén, el Señor tocará esas almas, porque Él es grande, Él es fiel y verdadero. Y en tu nombre, Padre, declaro bendición, liberación y sanidad en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.